amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del coloquio virtual El neototalitarismo, la era de la postdemocracia. Hoy tenemos un invitado de lujo, Julio Alberto Cirino, que nos va a hablar sobre la imposición de la narrativa a través de los medios y de las redes sociales. Antes de irnos con nuestro invitado, quiero pedirles que por favor se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. También les pedimos que nos regalen un like y que compartan este enlace con sus contactos para seguir manteniendo esta ventana en esta plataforma y en otras. Ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Muchísimas gracias a Julio, bienvenido a este coloquio virtual sobre el neototalitarismo. Maybor, como siempre, un gusto de estar contigo y con tu audiencia. Julio, el tema que toca es sobre la narrativa, el uso e imposición de narrativas en los medios y las redes. Hemos observado a lo largo y ancho del continente americano cómo tanto los medios como las redes son utilizados por los grupos de interés, gobiernos, regímenes, para imponer las narrativas. Quisiera que inicialmente pues le explicaras a la audiencia ese fenómeno que está siendo utilizado por los regímenes neototalitarios para imponerse. Adelante. A ver, yo creo que el primer concepto que conviene comentar con tu audiencia, Maybor, es el concepto de redes. ¿Por qué? Porque para los que tenemos algunos años, normalmente la comunicación se pensaba como una acción que se puede graficar piramidalmente, es decir, alguien genera la información, la produce y la envía a un medio o a varios medios y, digamos, baja en forma vertical. En los últimos 20 años, con la generalización de Internet, se ha ido produciendo un fenómeno que genéricamente se conoce como las redes. Todos hablan de las redes. Muchos hablan de las redes sin saber qué son, pero bueno, el tema es que lo que genéricamente se conoce como redes o networks, en definitiva, son estructuras que permiten dos cosas. Primero, la comunicación y segundo, la difusión. ¿La difusión de qué? Bueno, tú y yo difundimos en este momento lo que pensamos. Otra persona difundirá otra cosa y otro difundirá otra cosa. Ahora bien, esto es una comunicación que hacemos nosotros dos con nuestra audiencia. En el caso de la operación en red, y lo explico para que se entienda bien, resulta que lo que tú has armado en tu programa lo toma alguien en Japón, y lo toma alguien en Australia, y lo toma alguien en Buenos Aires, y lo toma alguien en París. Y eso lo reproduce, lo reenvía y lo difunde a un punto que se logra por el efecto de las redes, la multiplicación que genera las redes, se logra que eso se establezca como un hecho. Y esto creo que es lo más importante. Permíteme que dé un ejemplo ridículo. Si yo digo, las vacas vuelan, y te lo digo a vos, vas a decir, ¿qué le pasa a Julio que está hablando tontería? La vaca no vuela. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo digo eso, tú lo repites, alguien amigo tuyo en Canadá lo repite y un amigo tuyo en Canberra, Australia, también lo repite y otro en París también lo repite y otro en Madrid y otro en Japón? ¿Me comprende lo que alguien va a dudar y va a mirar para arriba a ver si las vacas no vuelan? Esto es lo que se conoce técnicamente
como la fabricación de la realidad. Es decir, es una cosa que originalmente nació del laboratorio, vamos a llamarle laboratorio, de Maybor y Julio, que es una tontería, obviamente, pero ¿qué es lo que pasa cuando eso se traslada al terreno de la política o se traslada al terreno de la economía o se traslada al terreno de la geoeconomía, es decir, de la política y la economía juntos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que para la persona que está escuchando, que está viendo inocentemente esto, ¿por qué habría de dudar si en un momento, para los que tenemos algunos años, era muy común escuchar, si lo dijo la televisión debe ser verdad? Bueno, ahora estamos pasando a un momento donde si está en las redes debe ser verdad y no necesariamente es así. Y esto es muy, pero muy técnicamente muy bien utilizada, particularmente por los regímenes autoritarios, totalitarios. ¿Por qué? Porque en un régimen democrático, realmente democrático, en un régimen abierto, como puede ser Francia o como puede ser Italia o como puede ser Estados Unidos, resulta que sobre un determinado tema tú no tienes una voz, tienes 14, 20, 30 voces y cada uno dice lo que considera prudente. En los regímenes autoritarios vas a tener una, dos o tres a lo sumo, pero el contenido de esas tres va a ser el mismo, solamente que se van a presentar como si fueran cosas distintas. Es decir, yo soy A, yo soy B, yo soy C. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando vos estudiás A, B y C, resulta que A, B y C reconocen la misma jefatura. Es decir, de alguna manera, y cuidado con esto, porque para el que me escucha dice, este hombre se está contradiciendo, de alguna manera se vuelve a un esquema piramidal, pero no es el esquema piramidal de hace 40 años. ¿Por qué? Porque lo que hay acá es una conducción política que no es la conducción efectiva de cada cosa, sino que es la conducción, si ustedes quieren, de la política desde el punto de vista filosófico. Es decir, es la filosofía política, en este caso, la filosofía política autoritaria, la filosofía política del autoritarismo, que es la que baja la línea y plantea las distintas, digamos, los distintos escalones que van a ser repetidos justamente por las redes. Es muy interesante cuando se grafican las redes porque todo el mundo coincide que la mejor forma de graficar las redes desde el punto de vista visual es una telaraña. Es decir, ustedes todos han tenido oportunidad de ver en algún momento una telaraña y ustedes ven que son cantidades de rayos que se interconectan y que eso conforma la telaraña. Bueno, acá nos encontramos con exactamente el mismo proceso. En este momento, porque esto a lo largo de la historia, obviamente a lo largo de los últimos 40 años, ha ido cambiando, pero en este momento quienes están haciendo una más hábil utilización de la red son, en primer lugar, China y en segundo lugar, Rusia. ¿Por qué? Porque al ser gobiernos autoritarios, no tienen, primero, no tienen pluralidad, segundo,
tienen la posibilidad de una estructura vertical. Entonces, yo creo que podemos partir de acá, Meibor, para contarle a la audiencia qué es lo que tenemos delante. Luego podemos analizar cómo funciona y qué objetivos persigue. Pero no sé si esto te parece que queda lo suficientemente claro. Sí, Julio, queda suficientemente claro. Adelante. Bajemos un escalón y veamos cómo funcionan las redes. Analicémoslo desde el punto de vista más simple y más entendible. Las redes, dije hace 30 segundos, que funcionan como una telaraña. Es decir, que cuando usted quiere encontrar cuál es la cabeza de la red, bueno, encuentra que no hay cabeza. Y ese es un argumento muy utilizado para decir, mire, las redes son democráticas, es decir, en las redes no hay autoridad, las redes dicen lo que quieren, lo cual es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque no hay, gracias a Dios, no hay una sola red, hay multiplicidad de redes. Hay redes que operan en una parte del mundo, redes que operan en otra, porque todavía seguimos teniendo las barreras del idioma. Es decir, de repente yo, una red donde se habla filipino, no puedo entenderla, entonces yo a esa red no voy a prestar atención, pero una donde hablan inglés o donde hablan español, la puedo entender. Entonces, sí se puede hablar de limitantes de las redes, pero limitantes que son relativos. ¿Por qué? Y porque si tengo una red funcionando en un determinado idioma, lo único que tengo que hacer es pasar los contenidos al otro idioma del lugar geográfico, político, que es el objetivo de la acción de propaganda. ¿Por qué? Y esto es muy importante que se entienda. Porque las redes que son políticas nunca hacen nada, absolutamente nada, que no tenga un objetivo político. Es decir, supongan ustedes que a Maibor y a mí nos da la locura y nos ponemos los dos a cantar. Bueno, cantamos mal, bien, pero no tenemos ningún objetivo político, simplemente son las redes del entretenimiento. Entonces, bueno, nos entretenemos, Maibor y yo, cantando. Ok, dejemos de lado que por lo menos yo canto muy mal, pero bueno, se comprende esto. Ahora, cuando nos vamos al terreno político, ya nos encontramos con otro planteo. Y el otro planteo que yo empezaba a esbozar hace unos minutos es que normalmente cuanto más autoritario es un gobierno, no importa de qué país, cuanto más autoritario es un gobierno, más estrecho va a ser el control de las redes y más, digamos, iba a decir más controlado, está el control, pero no quiero repetirme, más difícil va a ser que los contenidos no sean contenidos previamente planificados. Nosotros con nuestro equipo hemos hecho varias veces estudios de contenidos de distintas redes que aparentemente no guardan relación entre ellas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno hace el viejo análisis de contenidos, encuentra que, por ejemplo, perdonen que use una simpleza, pero es para que se entienda bien, resulta que en Australia sale un mensaje que dice Pedrito es una mala persona. Y ese mensaje a los 15, 20 minutos lo están repitiendo en Japón. Dice, Pedrito es una mala persona.
Y en París están diciendo Pedrito es una mala persona. Y en Madrid están diciendo lo mismo. Y en Buenos Aires están diciendo lo mismo. Y en New York están diciendo lo mismo. Con lo cual, el espectador inocente no tiene razones, no tiene forma para decir, oiga, pare un poquito, ¿esto es verdad o no es verdad? Vale lo que dije hace 10 minutos respecto de las vacas vuelan, pero en el terreno político, ¿no? Es decir, ¿esto es verdad o no es verdad? Normalmente, la gente que se informa a través de la televisión y, por supuesto, los que tienen la computadora prendida y se informan a través de las redes, en general no van a hacer un análisis crítico de contenidos, porque lo que están buscando es información o eventualmente información y entretenimiento, y no mucho más que eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la reiteración desde lo que aparentemente, y subrayo lo de aparentemente, son diversas fuentes, hace que el espectador inocente piense que esto es verdad. Fíjense ustedes que en el 99,999% de los casos, los países autoritarios no tienen en general una sola fuente de producción de información. Tienen por lo menos 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque de esa manera, vuelvo al espectador inocente, el espectador inocente encuentra que 4 fuentes que él estima diferentes le están diciendo lo mismo, con lo cual tiene todo el derecho de suponer, bueno, si lo dicen 4 fuentes diferentes puede ser verdad. Y ahí es donde se vuelve a la cuestión piramidal de los gobiernos autoritarios. Lo que el espectador no puede dilucidar a menos que se ponga a hacer un análisis de redes es que en realidad esas 4 fuentes tienen una sola cabeza. Entonces, están operando como redes, pero la generación del mensaje, grábense esto por favor, generación del mensaje es una. Es decir, el mensaje normalmente, no digo siempre, digo normalmente, el mensaje tiene un origen. ¿Y por qué subrayo eso de no digo siempre? Porque puede ser que en estructuras de gobierno sofisticadas, a propósito, se genere lo que aparentemente son distintos mensajes de lo que aparentemente son distintas fuentes. Con lo cual, a mí, espectador inocente, me da más tranquilidad, me da más seguridad de que la información es verdadera. Y de nuevo, no tengo por qué dudarlo. Si hay 4 fuentes que parecen ser distintas, que en 4 redes distintas me están diciendo lo mismo, ¿por qué no habría de ser verdad? Bueno, ese es el problema de hoy de lo que es el análisis de las redes. Y es por eso que prácticamente todos los gobiernos del color que ustedes quieran están cada vez más abocados a la comunicación por las redes. El otro día leía un trabajo de un autor importante en estos temas que decía que es muy probable que el próximo conflicto, no usó la palabra guerra, usó la palabra conflicto, no se libre en un campo de batalla tradicional, como nosotros podíamos pensar en la Segunda Guerra Mundial o no sé, cuando ustedes quieran imaginar, sino que se libre en las redes. Y esto es el otro aspecto que tenemos que tener muy presente. Las redes como campo de batalla de la política y de la ideología. Es decir, cómo
nosotros o cómo cualquier gobierno impone o trata de imponer su visión de la realidad política, económica, geopolítica, bueno, va a ser a través de las redes. Entonces, por eso no es nada extraño encontrar en trabajos muy autorizados el concepto de batalla por las redes. Es decir, quien controla las redes controla de alguna manera, y estoy exagerando, controla la percepción de la realidad. Ciertamente alguien me podrá decir con todo criterio, no se puede controlar al 100%. Es verdad, no se puede controlar al 100% porque siempre hay quien escapa de la influencia de las redes, pero normalmente estos que logran escapar de las redes son minoritarios, es decir, son personas que trabajan en el tema de la información, ya sea en el tema de procesamiento, ya sea en el tema de generación de contenidos, ya sea en el tema de difusión de contenidos, que son, aparentemente es todo lo mismo, pero resulta que son mundos diversos. Es decir, el mundo de la generación de contenidos es un, entre comillas, planeta. El mundo de la difusión de contenidos es otro planeta. El mundo del análisis de contenidos es otro planeta. Es decir, son mundos diversos. Alguien me podrá decir, bueno, pero esos mundos se tocan y tienen mucho en común. Por supuesto que sí, ninguna duda. Pero normalmente, digamos, la operatoria de quien genera contenidos es una operatoria. La operatoria de quien difunde contenidos es otra. Y así siguiendo, es decir, no lo imaginen como un bloque único donde todo es lo mismo y donde todo opera igual, porque no es así. Eso hace que, bueno, el estudio de las operaciones en red lleve mucho tiempo, ¿no? Es decir, algunos, los que tenemos algunos años, llevamos más de 10 años estudiando cómo funcionan las redes y todavía no hemos aprendido ni el 10%. ¿Por qué no hemos aprendido ni el 10%? ¿Porque somos tontos? No, gracias a Dios no somos tontos. Simplemente porque una de las características salientes de las redes es la flexibilidad. Y al ser flexibles, el uso y el movimiento de las redes va cambiando en forma casi constante. No le voy a decir constante, no le voy a exagerar y decir va cambiando minuto a minuto, porque no es así, pero va cambiando. De manera tal que usted tiene que tener cuidado que lo que usted aprendió hoy dentro de, digo una medida de tiempo, dentro de un mes sea exactamente igual, ¿no? Es decir, tampoco exageremos, no es que dentro de 5 minutos va a ser otro mundo, no va a suceder eso, pero que dentro de un mes, ¿y qué es fundamentalmente lo que cambia? Lo que cambia, estimados, es el acento que se pone en los contenidos. Y permítame volver a los ejemplos muy simples que a veces ayudan a entender más fácil. Es decir, yo les decía hace un rato un ejemplo de concepto para la difusión: Pedrito es una mala persona. Bueno, eso lo estuvimos difundiendo durante un mes. Pedrito, pobre Pedrito, es una mala persona. Bien, pero ¿qué pasa? Que en función, y ahí volvemos a algo que es de la filosofía política, como esto es función siempre de la política en este momento no quiere, por X razones, poner más el acento de Pedrito
en Pedrito. Entonces dice, ahora Carlitos es muy buena persona. Ah, cambió el mensaje, cambió el mensaje. Y eso es lo que muchas veces nos permite a los que estudiamos las redes hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos analizando una red compacta, resulta que si cambió el contenido de Pedrito a Carlitos, en un caso decíamos es una mala persona, ahora pasamos a decir es una buena persona, resulta que vamos a notar que en las siguientes horas, a lo sumo días, a veces hay diferencias horarias de un punto al otro del planeta, el mensaje de una cambia y transmuta al mensaje de la otra. ¿Por qué? Porque integraban la misma red. Entonces, como integraban la misma red, cambia el mensaje conforme cambia la instrucción política. Es decir, volvemos a lo de siempre, la política es la que manda. Entonces, cuando la política dice, no, ahora dejemos a este y nos centramos en este, van a ver que las redes cambian. Y eso permite, cuando uno está estudiando, decir, ah, bueno, pero ¿y quiénes cambiaron? Bueno, cambió el medio A, el medio B, el medio C, el medio D, el medio F. Ah, tengo razones para presumir que esos medios A, B, C, D, E, F integran o forman parte de esa red o de una red. ¿Por qué? Y porque cambiando uno, el mensaje en el transcurso de las horas, eventualmente en el transcurso del día, va cambiando de un extremo al otro. Y esto es para el que, digamos, para el que tiene ganas de prestar atención, es la posibilidad de ver cómo en realidad el mensaje se puede modificar, se puede acentuar o se puede disminuir en función siempre de la directiva política. No sé si con esto vamos aclarando el tema. Maybor, cuéntame tú. Vamos a tocar el tema con un ejemplo. Dime. Los medios de comunicación, cuando se quiso imponer la narrativa de la colusión rusa en el inicio del gobierno del expresidente Donald Trump. Allí se empezó con una información que salió en uno de los grandes medios y de manera reiterada fue repetida casi la misma frase por voceros del Partido Demócrata, por medios de comunicación, por opinadores de oficio, por anclas de CNN y otros medios de comunicación que estaban en contra del expresidente. Y así se tejió y se impuso una narrativa que luego de investigaciones se supo que era falsa, pero ya estaba en la mente del colectivo que eso había ocurrido. Quisiera que explicara justamente esto, porque el manejo reputacional, pero a la vez el manejo y la manipulación de la mente del colectivo. Con todo gusto. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo estaba comentando el tema de los influencers, es decir, de la gente que genera los mensajes en las redes. Normalmente pueden suceder dos cosas. Suele haber dos opciones, opción A, opción B. Opción A, el mensaje aparece como generado anónimamente, es decir, es un mensaje que está comúnmente aceptado y nadie, porque el ser humano es así, nadie se pone a hacer un análisis en profundidad de, bueno, pero ¿por qué está esto aceptado si no fue, vamos a decir, probado, si no está documentado? Por eso, hace muchos años, cuando yo estudiaba historia,
un profesor mío me enseñaba, me decía, la historia se hace con documentos. Claro, en ese momento no había internet. Entonces, ¿cómo se hacía la historia? Con documentos. Hay que tener el documento o los documentos que sostengan eso. Hoy es mucho más volátil porque yo lo puedo hacer con una noticia que puede ser verdadera o puede no serlo, que está en las redes y que aparece y desaparece. Ahora bien, en cuanto a lo que vos me comentabas hace unos minutos atrás, Maybor, vamos un poquito más profundo al manejo de las redes. Normalmente las redes no son neutrales, es decir, no son neutrales en general. Es decir, a ver, una red que pasa cartoons, bueno, sí, probablemente, salvo que esos cartoons tengan contenido político, normalmente no va a haber una intencionalidad política. Pero en general las redes sí tienen intencionalidad política. En el caso que vos estás comentando, el blanco de las redes era ese señor que se llama Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Lo que se buscaba era diferentes caminos y diferentes redes para demostrar, voy a decirlo en forma simplística, que ese señor Donald Trump es mala persona, es malo. Ya sé que es muy simplista, pero quiero decir, Donald Trump era el objetivo. Porque acá esto nos lleva a otro aspecto que hay que clarificar. Las redes, Maybor, pueden tener como objetivo de la operación en red una persona, varias personas, una idea, un proyecto político. Fíjense ustedes que en los últimos 3 meses, cada vez, quienes estudiamos un poquito las redes, cada vez hemos visto con más frecuencia planteos que aparentemente vienen de muy distintos orígenes, señalando las virtudes político-económicas del sistema de gobierno chino. Casi nadie dice, señores, es un sistema donde no hay libertad individual, donde el Estado lo controla todo, desde la información hasta dónde va a ir usted a vivir. Tenga cuidado. Casi nadie dice eso. ¿Por qué? Porque hay un sistema de redes que está dándonos la imagen de, bueno, China ha alcanzado paz, prosperidad, crecimiento, gracias a que, en este caso, se personaliza. A veces se toma en una idea, gracias a la idea X. A veces se toma en una persona, en este caso, en el caso de China, Xi Jinping. El presidente chino, bueno, lo hemos elevado a la altura que yo a veces digo medio en broma, medio en serio, que lo que era el emperador de la China, cuando China era un imperio hace 100 años atrás, el emperador de la China ha quedado a la altura de un chico comparado con el poder que ha reunido Xi Jinping en una sola. Es decir, Xi Jinping hoy ha logrado convertirse en un verdadero emperador sin serlo. Y hay quienes dicen, bueno, pero en el caso de China hay pluralidad. ¿Pluralidad de qué? Si hay un pensamiento único. Bueno, pero hay un cuerpo colegiado abajo de Xi Jinping. Sí, un cuerpo colegiado que repite lo que Xi Jinping dice. Entonces, esto es algo que nos tiene que marcar claramente para todos nosotros. No importa
en qué parte del hemisferio vivamos. Cuando hay pluralidad, auténtica pluralidad de opiniones, auténtica pluralidad de visiones, hay visiones contrapuestas, hay visiones que se complementan, es mucho más probable que nos encontremos frente a un sistema que respeta la libertad que cuando encontramos una pirámide más o menos visible donde, bueno, una persona o una idea, porque a veces, y esto vale la pena aclararlo, Maybor, a veces no es una persona, a veces es una idea. Fíjense ustedes que en los últimos tiempos hemos encontrado dos ideas respecto del socialismo y respecto del populismo que, bueno, de alguna manera son la solución para el planeta Tierra. En la medida que implementemos eso, vamos a ser todos felices. Y eso se repite y se extiende y hay gente muy bien intencionada, otra no tanto, hay gente muy bien intencionada que termina creyéndolo. Es decir, por ejemplo, que en realidad no hay que preocuparse por la generación de riqueza, porque eso es un defecto del capitalismo, que lo que hay que preocuparse es porque todos vamos a ser iguales y todos vamos a vivir igual y todos vamos a disfrutar de la vida. Bueno, pero ¿cómo? Es decir, durante cientos y cientos de años no ha sido así. ¿Por qué va a serlo ahora? Bueno, porque en realidad hemos encontrado ¿qué? Sí, ese es el otro tema. Perdón que me meta en filosofía política, pero a veces hace falta. Si el ser humano es el mismo y el ser humano no es uniforme en todas partes del mundo, ni piensa igual, ni vive igual, y en buena hora que así sea, en buena hora que esa libertad y esa pluralidad se extiendan por todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se mezcla eso con la política y nos encontramos en una época, Maybor, donde la difusión de las ideas a través de las redes es única en la historia de la humanidad. Yo no recuerdo, y soy historiador, yo no recuerdo haber estudiado en la historia de la humanidad nunca un momento de la humanidad donde se sofisticara tanto. No sé mañana qué sucederá, pero hoy no recuerdo un momento donde se sofisticara tanto la difusión en red de ideas. Buenas, malas, útiles, inútiles, la que usted quiera, la que usted quiera. Pero ese sistema de redes se ha extendido realmente por todo el planeta de una manera que hace 30 o 40 años era absolutamente impensable. Absolutamente impensable. Otro tema interesante, Julio, es el que tiene que ver con la inducción al caos por parte de las redes. Tuvimos oportunidad de ver desde que se inició el conflicto que está ocurriendo en Colombia, como por ejemplo habían publicaciones en redes sociales de videos donde se mostraba simplemente una parte de la información de lo que había ocurrido. Es decir, los policías, los agentes del Estado, aplicando la ley a un grupo de personas que parecían ciudadanos normales, comunes y corrientes, que estaban siendo atacados por la fuerza policial. Pero cuando se presentaba la historia completa, que no se presentaba sino hasta que ya habían logrado inducir el caos, generar rabia, violencia y también generar una especie de criterio internacional por parte de la diáspora colombiana de que la violencia era en las manos de los policías y no de los que estaban induciendo el caos o están induciendo el caos.
Y ahí entonces tenemos que el uso de las redes sociales cambió un escenario, creó una perspectiva diferente, satanizó al gobierno del presidente Duque y generó un espacio para que estos grupos que están impulsando un modelo de izquierda neototalitario se agarren el espacio y hasta logren convencer al colectivo que ellos tienen razón. Este tema es muy importante. Quisiera que lo abordaras porque va a traer consecuencias nefastas para Colombia, así como lo ha traído para otros países. El caso de Bolsonaro también nos muestra la inducción del caos a través de los medios y de las redes. Tal vez en el caso de Bolsonaro tiene otros elementos que podríamos abordar. En general, Mayor, cuando sucede eso, lo que tenemos que buscar es quiénes son los generadores y quiénes son los beneficiarios de ese caos. En este caso, es muy interesante el estudio de un grupo que muchos ya conocen, que se denomina Antifa, también conocido como un movimiento antifascista. ¿Qué es lo que busca este movimiento y los movimientos similares? A lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de, yo diría, de los últimos 150 años, hemos encontrado en todo el planeta movimientos que en general nosotros los denominábamos genéricamente anarquistas, es decir, que estaban en contra del poder constituido. No importa el signo del poder, yo lo que no quería, por eso de ahí la palabra anarquía, yo lo que quería es la falencia, la falta de poder, porque partía de la teoría que el ser humano, viviendo en ese terreno plano donde no hay autoridad sino anarquía, era mucho más libre e iba a prosperar, iba a vivir mejor. Bueno, la historia demostró que normalmente la anarquía termina convirtiéndose en caos y el caos termina convirtiéndose en que surge una autoridad que dice, bueno, basta, vamos a terminar con el caos porque el ser humano en general rechaza vivir en el caos. Esto digo como primer concepto. Como segundo concepto, y vamos al caso que vos planteabas recién, el caso de Colombia, tiene mucho que ver con dos temas. Primero, que Colombia es un blanco. Colombia como país es un blanco que en este momento está bajo ataque. Y eso hay que entenderlo. Es decir, el que cree que la situación de Colombia es indiferente, es una situación neutral, es una situación igual que lo que puede estar pasando en Nueva Zelanda o en Australia. No, señor. Colombia en este momento no es ni Australia, ni Nueva Zelanda, ni Borneo, ni Japón. Colombia es un país que está bajo ataque. De manera tal que en función del hecho que está bajo ataque, la estructura de la política de Colombia. Entonces, en función de entender eso, uno dice, a ver, ¿qué es lo que yo me pongo en el rol de atacante? Necesito hacer primero que nada. Bueno, tengo que destruir la autoridad. Ok, ¿la autoridad quién? ¿El presidente? Bueno, voy a empezar por destruir la autoridad que está en la calle y que es la que me molesta porque no me deja hacer lo que yo quiero hacer. ¿Y vos qué querés hacer? Yo quiero generar la anarquía. Alguno dirá, quiero generar la anarquía porque luego de la anarquía yo voy a tomar el poder. Y esto es otra cosa que hay que entenderla.
porque ha sucedido en América Latina un sinnúmero de veces. Es decir, yo genero la anarquía porque en el fondo, en la anarquía, bueno, luego después yo voy a tomar el poder. No genero la anarquía porque si no más. Entonces, entendiendo eso, es entendible que no importa lo que la policía haga o lo que la fuerza de seguridad haga, siempre va a ser, para decirlo en términos de los chicos, el malo de la película. Siempre lo vamos a presentar como el malo de la película. Y ahí volvemos, Maybor, una vez más al manejo de redes. ¿Por qué? Porque las redes hoy son en un elevadísimo porcentaje imagen, te diría casi en un 99%. Es difícil que vos encuentres en las redes textos y textos y textos para leer, porque la gente no lee largos textos. Vas a encontrar imágenes. Y las imágenes, cuando yo las genero, yo puedo pintar una realidad y pintar otra. ¿Y quién evalúa eso? Poca gente lo puede evaluar el que está ahí presente, el que es lo que nosotros llamamos testigo presencial. Es decir, yo lo estoy viendo con mis propios ojos y lo estoy grabando y lo estoy filmando. Ahora bien, como pasa con las tecnologías cada vez más sofisticadas, estas me generan la duda de lo que si yo estoy viendo es la realidad. Hace 20, 30, 40 años atrás, si yo filmaba, si yo grababa, no había forma de alterar la realidad, no había forma técnica. Hoy, una persona con capacidades técnicas nos puede hacer a ti y a mí aparecer en cámara matando a un niño. Y dice, ¿pero qué? ¿Maybor y Julio se volvieron locos? ¿Están matando a un chiquito? No, no estamos matando a nadie. Estamos conversando nosotros. Pero la imagen. Sí, pero cuidado, porque la imagen, y esto nos lleva al otro concepto, se genera. Entonces, Dios guarde, Dios libre y guarde, yo no tengo el conocimiento, pero una persona que tiene el conocimiento técnico genera una serie de imágenes donde, vuelvo a decirlo en sentido figurado, Maybor y yo estamos matando un niño. Y sí, pero ¿y cómo estos hombres estos dos se volvieron locos? No, es una imagen que ha sido generada. Por supuesto, volvemos al tema de cómo la información y la tecnología se imbrican de una manera que antes era impensable. Por supuesto, una persona con los conocimientos tecnológicos puede decir, pare la mano, esta imagen no es real. Esto fue fabricado así, y por el pixelado y demás. Yo no soy técnico de manera tal que yo no lo podría hacer, pero un técnico lo desbroza y dice, no, esta imagen fue prefabricada. No estaban matando a ningún niño, no hacían nada de esto, esta imagen se fabricó para tal objetivo. Y ese es el otro problema que se genera hoy con las redes, que es la evaluación de la realidad de las redes, la relativización de la realidad. Volvamos un minuto atrás en el tiempo. Los que somos más viejos no tenemos problema en volver para atrás. Pero cuando yo era un chico, hace tiempo, cuando yo recibía una carta, yo leía la carta y estaba 99,999 seguro que si yo sabía quién era el remitente y el contenido de la carta y demás, eso era lo que el remitente me quería decir. Me gustaba, no me gustaba, me parecía bueno, me parecía malo, pero eso era lo que... Hoy en las redes yo entro en la era de la duda. Es decir, esto que estoy viendo
¿Es la realidad o es la realidad que me presentan? Y ahí es donde hoy la prensa visual, la prensa gráfica, cumple un importantísimo papel clave como escudo de la verdad. Es decir, el hecho del compromiso ético-moral de no falsear la verdad. Es decir, de que la imagen nuestra, de Maibor y mía hoy, es de dos personas que están conversando. No estamos lastimando a ningún bebé, estamos conversando. Entonces, esto lleva otra vez al tema ético-moral, pero además lleva de nuevo al tema político. Es decir, ¿por qué? Y porque si alguien tiene un objetivo final político donde dice conviene que la imagen falsa se difunda hasta tanto se pueda saber que esa es una imagen falsa, queda en las redes establecida como verdad. Y eso hace que hoy, en el 2021, en 2021, comprendamos que la relativización de la verdad es hoy, por lo menos en el tema visual. La verdad sigue siendo la verdad, pero la relativización en el tema visual hoy es algo que no habíamos visto nunca, por la cuestión de la fabricación de una realidad, donde yo puedo fabricar una realidad y hay gente que puede discriminarlo y hay gente que no, y sin ninguna maldad y sin ninguna perversidad, simplemente porque si yo estoy viendo una imagen, ¿por qué voy a dudar de esa imagen si es lo que estoy viendo? No sé si esto responde a tu pregunta en el caso de Colombia. En el caso de Colombia, particularmente, quienes lo armaron, estamos hablando de las últimas horas, Maybor, de las imágenes calientes que vimos en las últimas horas, el objetivo estaba, te diría, torpemente hecho, terriblemente hecho, que era la policía malvada de Colombia que está golpeando a la pobre gente inocente. No dudo que tal vez algún policía golpeó a un inocente, si no soy tan cándido, pero quiero decir, las imágenes, qué casualidad, solamente plantean la imagen de la policía y la gente que aparentemente es inocente y está haciendo nada y no está haciendo ningún daño y tal y cual. Y esto, en el caso de Colombia, en estos momentos lo estamos viviendo claramente con una intencionalidad política, ¿no? Así es. Hay otro caso, Julio, que quiero traer a colación. Y es cuando un líder neototalitario utiliza las redes sociales para acabar con sus enemigos de manera directa. Por ejemplo, Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Él tiene una sección, es uno de los líderes más populares hoy en día. No sabemos si esas encuestas son ciertas o no, pareciera que son ciertas, porque también las encuestas se utilizan para manipular a la opinión pública, y esto es importante destacarlo. Pero en el caso de Bukele, él utiliza Twitter y todas las redes como mecanismo para gobernar. En estos últimos tiempos tiene una sesión dentro de su Twitter se hace los sábados, y allí él hace el sábado de bullying y destruye a los periodistas que escriben en lo que está ocurriendo, una versión diferente a la narrativa impuesta por Bukele y los medios que prácticamente controla, y aquellos opositores políticos, algún jefe de gobierno que se haya manifestado en su contra por todas las acciones neototalitarias que ha tomado, y que por supuesto están en contra de la salud institucional de El Salvador, que como todos saben es una democracia quebrantada. Hoy en día no sabemos si podemos hablar ciertamente de democracia en El Salvador, motivado a que desde la llegada al poder Nayib Bukele ha prácticamente planteado un escenario en el que controla
casi todo. Y casi todo a través de unos mecanismos que no vamos a explicar acá, pero que son extremadamente dudosos. Entonces quisiera que explicaras ese tema de un líder neototalitario. A ver, apliquemos los conceptos, ya que trajiste a colación el tema de Bukele, apliquemos los conceptos que hemos venido conversando a la cuestión Bukele. En primer lugar, yo comentaba hace un rato el tema de la fabricación de la realidad visual. En el caso de Bukele, vos lo estabas señalando muy bien, Bukele ha tomado un instrumento y una temática. El instrumento, ¿cuál es? Twitter. Ha tomado Twitter, un instrumento de difusión que todo el mundo conoce. No sé quién no conoce la Twitter, pero todo el mundo conoce y en general mucha gente usa Twitter. ¿Qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene de malo Twitter? Bueno y malo entre comillas, obviamente. Twitter se caracteriza por una cosa, la simplicidad. Twitter es muy simple. Lo que pasa, estimada amiga, es que muchas veces la vida, la realidad, la política no son simples, son complejas. Pero lo que sucede es que si yo tengo la capacidad y tengo la habilidad de convencerte a ti que, mira, en realidad la vida tú la puedes entender a través de Twitter. ¿Sabes qué, Maybor? No te gastes leyendo filosofía, no leas política, no estudies. Tú mira Twitter y con eso te explicas todo. Es decir, esto que dicho así parece una tontería, no lo es cuando lo sabes aplicar a la política y cuando lo diriges a una población que, y lo digo con el más absoluto de los respetos, no tiene un nivel, vamos a llamar, de conocimiento político filosófico elevado, es decir, no puede discriminar, sino que predomina en su actuar lo emocional, el me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, me cae bien, me cae mal. Entonces, esto hace que vamos a llamar, el tuiteo de Bukele le resulte, al menos por el momento, efectivo. ¿Por qué? Primero, porque casi todos, como decíamos hace un minuto, ven Twitter. Segundo, porque si en Twitter me dicen algo, ¿por qué voy a dudar de que sea verdad? Si está en Twitter, debe ser verdad. Tercero, porque Bukele utiliza un lenguaje comunicacional sumamente sencillo y que todo el mundo puede entender. Porque imagínate que yo en nuestro diálogo te digo, mira, Maybor, te voy a comentar este tema, pero ¿sabes qué? Tú para entender este tema, primero tienes que leer al filósofo Immanuel Kant en su idioma original y luego, y tú me dices, Julio, yo no hablo alemán, me tengo que poner, sí, te tienes que poner a estudiar alemán y una vez que estudies alemán vas a entender a Kant y entonces, oye, déjate de jorobar, hombre, no tengo tiempo ni ganas de hacer esto. Entonces, eso, que dicho así suena medio risible, explica por qué, perdón la exageración, Bukele parece estar manejando un país por Twitter, pero si usted lo mira, parece que está manejando un país por Twitter. Ahora, hay un problema en este tipo de manejos. El Twitter tiene en ese sentido la gran ventaja y la gran desventaja de la simplicidad. Es decir, de la simplicidad
y que le hace pensar a todo el mundo que todo, en términos de conocimiento, está a su alcance, que no requiere más que leer el tweet, y ese tweet, independientemente de que uno pueda tener simpatía política por esta persona o por esta persona, en el caso de Bukele, probablemente, yo no sé si es el más activo, pero en este momento, por lo menos en el hemisferio, creo que es una de las personas más activas en Twitter. No sé si la más activa, pero una de las 2 o 3 más activas en Twitter. Y está apelando a un mensaje extremadamente simple en un vehículo simple que construye de alguna manera un análisis de la realidad y algo que tú señalaste, marca quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Con lo cual, está haciendo una valoración política. Cuidado con esto, porque uno dice, bueno, es un simple tweet, ¿qué me importa? No tiene ninguna influencia. Cuidado, porque en el caso de Bukele está marcando este tío está bien y este otro está mal. Entonces eso se transforma en realidad y se transforma en verdad sin análisis. Sin análisis. ¿Por qué? Porque en un momento me abruma tanto Bukele con su tweet que empiezo a tomar que mi realidad es la realidad que Bukele me está planteando. Alguien me dirá, oiga, no todo el mundo va a comprar eso, todo el mundo no va a creer eso. Por supuesto que no, por supuesto que no. Hay gente que lo va a mirar, hay gente que ni lo va a mirar, hay gente... Pero hablemos de volumen de población. Yo no conozco, no he hecho yo, debe haber estudios hechos en la población donde está Bukele en cuanto a la credibilidad que la población le da a lo de Bukele y qué porcentual de la población. Hay quienes se especializan en esos estudios y pueden medir la efectividad del mensaje. Pero creo que nos quedamos ahí, Maybor, con dos conceptos. El Twitter me sirve para santificar o demonizar a alguien, es lo que Bukele hace, y me sirve para un mensaje simple, sencillo y llano que por la mecánica de Twitter lo puedo difundir sin costo, prácticamente, sin costo, a miles y miles de personas. Y eso creo que es un instrumento que, digamos, que merece ser estudiado con cuidado. Sí, porque hay prácticamente gobiernos que ahora se hacen a través de Twitter. Sí. Y tenemos el caso justamente, ¿no? Que hay grupos, hay granjas de cuentas de Twitter, los trolls, que se dedican a enfatizar un mensaje, a demonizar a una persona, a descalificar a veces la verdad para manipular a la gente que está o que forma parte de esos espacios donde se quiere imponer una narrativa. Bueno, ahí tú planteas un tema con esto de las granjas de trolls, planteas un tema muy interesante, que es que normalmente, volvamos al pasado, cuando tú y yo tomábamos un libro, podíamos mirar ese libro, leerlo y formarnos nuestra opinión. Este autor me gusta, no me gusta, me convence, estoy de acuerdo con lo que dice, no estoy de acuerdo con lo que dice. Es decir, podíamos evaluar lo que estábamos recibiendo. Cuando yo tengo una granja de troll, y contémosle a tu audiencia que una granja de troll normalmente
son centenares, en algunos casos miles, de personas que tienen su máquina con acceso a Internet, reciben el mensaje que tienen que distribuir y lo distribuyen. Con lo cual, se cumplen dos funciones muy importantes. La primera, normalmente el ser humano tiende a pensar que si algo está distribuido, como yo decía hace un rato, si esto lo están diciendo en Australia, en El Salvador, en Caracas, en Borneo, demás, debe ser verdad. Sí. Primera cuestión, construyo realidad o construyo visión de la realidad. Y además, en el caso de Bukele, lo que estoy planteándole a la población es: dejen esas cosas en mis manos. Es decir, Bukele tiende, y ya lo hace visible, tiende a un autoritarismo que no se haga evidente. Es decir, perdonen la exageración, Bukele no es que se vaya a coronar, no, porque no es tonto. Es decir, tiende a un autoritarismo que no sea evidente. Es decir, una vez que con el Twitter, parece mentira, con lo del Twitter, yo voy estableciendo una visión de la realidad. Y de nuevo vuelvo a los ejemplos simples. Lo bueno en mi país es porque Bukele gobierna. Lo malo es porque la oposición a Bukele hace cosas malas. Entonces, establezco una realidad que no, digamos, que no está abierta a la crítica. Cuando yo era chico, hace tiempo, muchas veces, yo mismo lo he hecho, que me discutía a alguien algo y yo le decía, perdón, pero lo leí en un libro. Es decir, en el libro de fulano lo leí. Es decir, si estaba en un libro y debía ser verdad, era un criterio de autoridad válido hace 50, 60, 70 años atrás. Hoy, pero perdón, si lo dijo Bukele en el Twitter de Bukele, ¿por qué no va a ser verdad? Bueno, mire, porque eso es un disparate. No, pero es verdad. Y además hay cientos de Twitter de Bukele que avalan eso. No, se están autoavalando. Porque, y esto es importante que lo expliquemos en un segundo, porque una cosa es que yo digo algo, yo digo un concepto. Y otra cosa es que yo planteo un concepto y hay 10.000, 50.000, 80.000 que aplauden y repiten ese concepto. Porque entonces una persona bien intencionada puede tranquilamente decir, pero si esto que está diciendo Julio charlando con Maybord lo están aplaudiendo 50.000 personas, 100.000 personas, 1.000.000 de personas, ¿por qué voy a dudar de que sea así? Bueno, porque tal vez no sea, pero no, pero son 50.000, son 100.000. Y volvemos a una cosa antigua realmente, que es la versión electrónica del criterio de autoridad numérica. Es decir, si usted, para los que recuerdan un poco la historia, de repente un señor que se llamaba Adolfo Hitler juntaba en una plaza 100.000 personas que decían ¡viva Hitler! Ah, entonces Hitler es bueno. No, es malo. ¿Pero por qué? Si juntaba 100.000 personas, es decir, el criterio numérico no es suficiente para decir, bueno, como lo repiten mucho debe ser verdad, porque entonces vuelvo a una cosa que les dije medio en broma, medio en serio.
al comienzo de nuestro diálogo. Entonces, si yo digo que las vacas vuelan, Maibor repite que las vacas vuelan y lo ponemos en nuestro programa y debe ser cierto, miremos para arriba a ver si pasa la vaca volando. No, alguien me va a decir, no, qué tonto que sos, ¿cómo vas a hacer eso? Pero es que el criterio de evaluación es el mismo, señores. El criterio de evaluación es el mismo, porque en definitiva me están diciendo, en el caso de Bukele, si lo dice Bukele en Twitter debe ser verdad. ¿Por qué? No, bueno, porque lo dijo Bukele en Twitter. ¿Se comprende? Esto es, digamos, el cara y seca de las redes, el cara y seca del mundo de la electrónica que enfrentamos hoy, que enfrentan nuestros hijos, que enfrentan nuestros nietos, y que es distinto, no digo ni mejor ni peor, es diferente al mundo que enfrentábamos nosotros, donde para nosotros recibir una carta era una cosa seria, llegaba una carta, había que leerla, había que estudiarla, había que qué decía en la carta, o tomar un libro. Fíjense ustedes que es interesante cómo en muchos lugares se tiende al abandono del libro. Y no me refiero al libro electrónico o no electrónico, pues es una cuestión de gustos. A mí personalmente me gusta el libro electrónico porque no tengo lugar en la biblioteca. A otros les gusta el libro en papel porque les gusta el libro en papel. Me refiero al hecho de que no. ¿Qué querés? ¿Que lea un libro? En las últimas clases en la universidad me encontraba con alumnos que me decían, pero profesor, tenemos que leer todo el libro. Como si le dijera, mire, esto es algo terrible, tenemos que leer todo el libro, no podemos leer un capítulo. Bueno, esto de la adquisición del conocimiento de forma visual vuelve a lo que empezábamos a plantear con Maibor, a la cuestión que la electrónica y lo visual reemplaza al análisis y reemplaza al estudio. Algo que nosotros, digo yo, cuando éramos chicos, de repente corríamos y le decíamos a nuestro padre, a nuestra madre, tal cosa, y nos decían, ¿pero por qué? Porque la vi en la tele. Claro, entonces uno, claro, con 4 años, con 5 años, podía decir válidamente eso, porque era un chico, era un pequeño. Ahora, hay gente que me dice, pero porque Bukele lo dijo en Twitter. Bueno, este es el problema de la comunicación con el que nos enfrentamos hoy. Bueno, Julio, creo que has dado una clase magistral a toda la audiencia de Sin Filtros. Quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Espero no haberlos aburrido mucho. No, todo lo contrario. También, gracias a ti por invitarme, Maybor. Siempre estás invitado, ya formas parte de Sin Filtros. Y quiero agradecerle a todas aquellas personas que nos han acompañado esta noche en el Super Chat. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus opiniones. También quiero agradecer a nuestros moderadores, Finky Nesta, Tamaris López, Migdalia Chirinos y Loli Espinosa, por haber colaborado con nosotros en la moderación de los comentarios en el Super Chat. Nos vemos mañana, seguimos con nuevos ponentes en este coloquio sobre el neototalitarismo, la era de la posdemocracia. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos llevarle a ustedes conocimiento e información, porque estamos en un mundo extremadamente complejo, donde necesitamos el conocimiento que muchas veces se niega, se esconde o se manipula. Así es que seguimos en nuestro trabajo de mantenerlos informados sin una agenda oculta. Nos vemos mañana. Mil gracias.